abordar el proceso de liderazgo, el cómo influimos nosotros directamente dentro de una organización, cuál es nuestra labor o cuáles son las características que debemos de cubrir. Para iniciar, vamos a definir lo que es el liderazgo. Es una actividad de influenciar a las demás personas para que se empeñe voluntariamente en un logro de objetivos del grupo. La sesión pasada habíamos analizado el comportamiento de grupo y que era muy necesario que siempre una persona esté al frente de ella, que va a ser la persona que nos va a permitir organizarnos y va a tener que llevar un control de todo lo que hacemos. Y qué mejor que esa persona sea una persona con características de liderazgo. ¿El por qué? Porque es una persona que nos va a guiar siempre al éxito de el manejo de nuestro grupo, el éxito de lo que nosotros estamos deseando realizar o a cumplir las características mismas que nosotros teníamos trazadas. Por tanto, pues el líder nos va a ayudar y nos va a asesorar a poder lograrlos. El liderazgo va a ser justamente un proceso para que así nosotros podamos realizar las actividades. ¿Esto qué quiere decir? Que pues el líder puede ser cualquiera, no necesariamente, por la sencilla razón de que de repente ese líder tiene que convencernos de que podemos hacer las cosas y que también logra encontrar o logra hallar cuáles son nuestras características o nuestras fortalezas que nos permiten a nosotros poder desarrollar alguna actividad. ¿Esto qué quiere decir? Pues va a tener la capacidad de influir sobre cada uno de nosotros, ¿sí? Y de esta forma sacar el mejor provecho en cuestión del desempeño para así poder potencializar a cada una de las personas que se encuentre al frente de ellas. Dentro de las organizaciones, en muchas ocasiones, el líder es una persona que va a llevar el estandarte directamente de el grupo, del equipo y que va a ser el que nos puede asesorar y nos puede guiar para hacer las cosas. Pero recuerden, esas no son nada más las funciones de un líder. Un líder también tiene que estar pensando en un futuro no muy lejano, poder modificar o poder cambiar ciertas acciones o ciertos procesos de los que se están desarrollando, de tal forma de que nos va a permitir ayudar a hacer más por menos dentro de ello. De esta manera, pues vamos a eliminar justamente que el liderazgo se va a centrar en los resultados. Sí, nos tenemos que quitar de la mente porque eso es lo que persiguen los jefes, los gerentes directamente de una organización. Un líder va a ser el que nos va a guiar a poder hacer o realizar todas las cosas, convencernos de que nosotros podemos mejorar todo lo que se tenga que desarrollar sin necesidad de estarnos exigiendo o estar buscando ciertas limitaciones para poder presionarnos. El líder, pues va a ser un individuo que va para nosotros apoyarnos, ayudarnos a alcanzar los objetivos. ¿Son características mismas de un jefe, de un gerente? Claro que sí, pero el jefe, el gerente, tiene que tener las características también de un líder. Tiene que, para poder potencializar a todos sus subordinados, a todas las personas que estén bajo su cargo, tiene que aprender a buscar justamente cómo lograr esos objetivos, cómo desarrollarlos, cómo hacer que hagan todos sus actividades o todo aquello que se tiene
ya previsto de una manera práctica y sencilla. Es un buen gerente, tiene que cubrir esas características y debe de tener el don de mando, porque no es nada más de mandar, gritar u ordenar las cosas y ya, sino sencillamente es también poder hacer o darnos a escuchar hacia las demás personas en las que en las que pueden estar contribuyendo la labor o la actividad misma que nosotros deseamos cubrir, ¿sí? Ese es el motivo de ejercer también lo que nosotros consideramos la influencia sobre los demás. Vamos a empezar a distinguir las diferencias entre un jefe y un líder, ¿no? Pues nos indica que el líder es el que nos permite ser a nosotros, nos permite escuchar, hacernos escuchar y nos permite también potencializar todas nuestras actividades o todo lo que nosotros generamos. Es el que realmente descubre cuáles son nuestras fortalezas y dinamitiza directamente para poder lograr los objetivos. Va a ser un guía justamente en el equipo y con ello pues se van a cumplir los objetivos. Esa es parte fundamental. Esto es como cuando, por ejemplo, cuando éramos pequeños, recordemos que papá, mamá, nosotros no queríamos cierta comida y ellos con cierto liderazgo buscaban formas o métodos para que nosotros pudiéramos comer. Esa es una de las características, influenciaba en nosotros y así nosotros al final cumplíamos con el objetivo que era alimentarnos. Entonces, no nos obligaban, no era el obligarnos a hacer las cosas, sino era el buscar la forma o el método que en la que nosotros de manera pues gustosa lo realizáramos, lo lleváramos a cabo sin estar chistando. Dentro de los estilos de liderazgo, pudiésemos hablar del coercitivo, el orientativo, el afiliativo, el participativo, el imitativo y el capacitador, ¿sí? ¿Por qué de repente eh, empiezan a haber diferentes tipos o estilos de liderazgo? Y una de las situaciones bien importante que nosotros también tenemos que ir verificando. Un líder no va a tener o no va a mantener un solo estilo. Un líder puede ser de diferentes estilos en cierto porcentaje de cada uno y se atreve a llevar las pautas de acuerdo con las características de la acción, de la actividad y también del o las personas con las que quiere influenciarlos. Sí, o sea, de acuerdo con hay que utilizar la tenacidad de poder envolver a las personas para poder llevarlos a un feliz puerto. Con esto que quiere darnos a entender, bueno, pues uno de los valores que tiene muy desarrollado un líder es la tolerancia, el poder identificar y el poder siempre estar consciente de la situación o de las cosas que puede estar pasando con las demás personas. Y ya de ahí ya viene la forma en cómo actúa de acuerdo con los estilos que se pudiesen estar manejando, si ya sea que va a ser bastante apoyador, si ya sea que va a dejarnos hacer las cosas o sencillamente va a ser un guía directa en la que nos va a permitir hacer y nos va a ir delimitando el cómo, si vamos de manera correcta o cómo mejorar la acción o las actividades que se pudiesen estar argumentando con ella. La teoría de los rasgos. La teoría de los rasgos es la que establece
liderazgo de algo que pues va a ser innato. O sea, ¿qué quiere decir? Que se nace siendo líder. Y podemos hacer mención de diferentes personajes que han sido líderes natos. ¿Esto a qué a qué vamos con esta palabra de innatos o natos del liderazgo? Bueno, es aquellas personas que realmente se permiten que las demás las podamos seguir sin estar ubicando, necesitando algo más de ellos. Sí, en la actualidad se busca que en lugar de los gerentes, en lugar de jefes de área, se busca que puedan ser líderes. Y ahora, ¿cuáles pueden ser características de estos líderes? Porque también lo innato es el ser inteligentes, el conocer o el saber el qué, el cómo o dónde se pueden llevar cada una de las cosas para poder así influir en los demás, para poder así empezar a considerar las cosas. Volvemos a un ejemplo cotidiano. ¿Qué sucedía cuando, por decir así, empezamos nosotros en la escuela básica y de repente el maestro nos decía cómo hacer las letras? ¿Sí? Él al inicio funcionaba como un líder capacitador y de acuerdo a cómo nosotros nos fuéramos comportando, podía ser hasta un líder impositivo o un líder guía que nada más nos observaba, que seguía para ver cómo hacíamos las cosas. El impositivo era pues, cuando nosotros éramos reacios o no queríamos aprender. Y el capacitador era que nos estaba diciendo las cosas. Y muchos de nosotros esperábamos siempre que nos dijera las cosas para poder hacerlas. Entonces, el maestro empezaba a trabajar con diferentes estilos de liderazgo y esto era de acuerdo con las características de cada uno de nosotros como alumnos, de cada uno de nosotros como niños, cómo veníamos o cómo estábamos trabajando ya nuestro consciente, vamos a decir, nuestro proceso cognitivo, la parte consciente de nosotros. Entonces, partimos de ahí que de repente, muchas ocasiones nos dice, es que yo sé las cosas, pero no sé explicar, no sé cómo dar la información a las otras personas, ¿no? Entonces de repente te quedas y dices, difícilmente puedo ser, o sea, me afecta el canal, tengo problemas con el canal comunicativo. Entonces imaginemos, no puedo estar aspirando a ser un líder nato si no estoy desarrollando también el canal de comunicativo como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es necesario, porque imaginemos, entonces cuando yo sea un gerente, un jefe, y nada más me voy a quedar callado y me voy a estar enojando con mis subordinados porque no hacen bien las cosas, pero si yo no explico o no sé dar la instrucción pertinente de lo que se tiene que solicitar, pues entonces ahí vamos a tener dificultades y es ahí de donde de repente empezamos a tener mayores conflictos en la misma organización. La teoría de los comportamientos es otra de las etapas, otro de los procesos también que es muy necesario e importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque sostienen que la mejor forma de clasificar justamente a los líderes es por medio de las cualidades o los estilos personales. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a sus características, de acuerdo a las características de las demás personas, de acuerdo con la situación que se está manejando, pues entonces el líder tiene que estar cambiando totalmente de rol para que así pueda estar haciendo funcionar de manera correcta, pues una organización. ¿Sí? Un líder que no puede tener esa capacidad o esa característica
de poder manipularse y poder cambiar su rol constantemente, pues va a tener ciertas dificultades o ciertas limitantes porque no va a poder saber hacia dónde dirigirse o cómo llevar a cabo lo que se está realizando, cómo poder hacer bien su labor en determinado momento. La teoría de la contingencia, pues aquí nos especifica directamente que dentro del proceso de liderazgo pues va a depender de lo que se esté planteando en la situación, que era lo que yo argumentaba. De repente el líder, pues tiene que saber cómo es la forma de ser, comportamiento, la forma de cómo percibe la información cada una de las personas y de esta manera también poder empezar a trabajar con cada una de ellas. Repito, entonces, el valor de la tolerancia hay que desarrollarlo cada vez más y cada vez con mayores atributos justamente para así poder abarcar de mejor forma, de mejor manera, cuando nosotros empezamos a hablar o a argumentar ciertos caracteres o ciertas características con las otras personas, ¿no? Cuando nosotros vamos a darnos a entender o vamos a dar un informe directamente de lo que se maneja. Y entonces aquí también esta teoría de las contingencias van a ser justamente las exigencias que se tienen de acuerdo a la situación, al evento o al momento que puede tener un líder. ¿Qué es un líder? Entonces, vamos a digerir directamente que es una persona capaz de influir en los demás, que tiene la habilidad de conducir equipos, o sea, de poder organizarlos, poder estar al frente. Posee una visión de futuro, persigue el bien de la empresa como el de cada miembro, de cada una de las personas que intervenimos en ello, y va a luchar con auténtica pasión los objetivos, que se logren los objetivos. Porque imaginémonos nosotros que de repente, pues una persona es nuestro líder, pero no quiere ver por nuestros propios principios, por nada más ve por los objetivos de la empresa, pero no ve por el bienestar de nosotros como trabajadores. Entonces, de repente, pues uno se queda y dice, pues me están utilizando, me siento utilizado por una persona que se dice ser mi líder. No es un líder quien quiere, sino quien puede. Las diferencias entre los líderes y los jefes. Sí, dentro de las grandes diferencias, aquí vamos a notar diferentes de ellas, pero dentro de las principales directamente es que en muchas ocasiones a un jefe, a un gerente, pues lo pone la administración, ya sea por estudios, sí, ya sea o por logros alcanzados como tal, pero de tipo académico, pero no por méritos o por características propias también del comportamiento de la persona que pueda ser. Recuerden, un buen líder no nada más va a influir entre el que yo sepa, o sea, el conocer todo lo que se pueda manejar dentro del tema o dentro de una organización, sino aparte de conocer, de saber las cosas, también tengo que saber ser y tengo que aprender a convivir con los demás. ¿Esto qué quiere decir? Saber ser, pues bueno, mis principios, mis valores, que tienen que ser muy importantes dentro de ellos, y convivir con los demás porque también tengo que preocuparme por las demás personas, y de esta forma puedo saber y puedo medir y puedo observar si realmente se va a poder o no se va a poder. Y no quiere decir que porque yo sea líder dejo de hacer las cosas, sino porque estoy pensando cómo poder hacer las cosas
con un menor esfuerzo para un futuro no muy lejano. ¿Sí? Mientras que un gerente, un jefe nada más nos exige las cosas y no se preocupa o no sabe si realmente la persona puede tener la capacidad o las características de poder realizar su labor. Entonces, son aspectos, no nada más es el saber y el estar preparados, sino también nuestras características y habilidades como persona en, del cómo somos y cómo somos con los demás, nos va a ayudar a cambiar de una jefatura directamente a ser un líder. Dentro de las características y virtudes principales de un líder, bueno, pues podríamos tener la sabiduría, o sea, el que sabe las cosas, la prudencia, porque sabe pensar en los demás, sabe contenerse y detenerse, la justicia, porque sabe escuchar y sabe tomar decisiones de maneras acertadas, no se deja llevar por el corazón nada más, la fortaleza, porque pues también para tomar decisiones hay que ser fuertes y no nada más gritar y decir y porque lo digo yo, sino hay que realmente ser fuertes en la toma de decisiones porque en muchas ocasiones tiene que ser a favor o en contra de un ser querido. La perseverancia porque siempre está en búsqueda de los objetivos, en el logro de los objetivos, no pierde la visión directamente de los objetivos ni tampoco del bienestar de las personas que están con ellos. Una persuasión o retórica que tiene como tal la alegría, difícilmente puedes encontrar a un buen líder que no esté sonriendo. Esa es una de las clásicas diferencias, por eso decía yo, no nada más es el conocer, sino también el ser. Sí, tengo que disfrutar lo que hago, no tengo por qué estar haciendo aspavientos entre las cosas que se tienen, el espíritu de servicio y sacrificio para poder ayudar a los demás, para poder hacer las cosas, para poder ser un guía, para poder ser un capacitador, para poder enseñarle si mi subordinado o la persona que se encuentra conmigo no sabe cómo se llevan a cabo las cosas, poder apoyarlo en cualquier momento. Entonces, esto me da una pauta también para poder digerir directamente que en muchas ocasiones soy el líder, soy el jefe directamente, pero porque sé hacer las cosas, no nada más es por conocerlo, sino también porque puedo empezar a manejar con todos, y ponerme a trabajar. Humildad, porque en muchos momentos un buen líder, se pone a trabajar con los subordinados, se echa el equipo al hombro y empieza a decir que sí se puede y demuestra siempre con solidaridad o caridad, demuestra que se pueden hacer las cosas. Entonces, existen muchas virtudes. Nosotros podemos desarrollar algunas de ellas. Esto no nos quiere decir que seamos excelentes líderes, pero tendríamos que seguir desarrollándolas y desarrollar todas estas características o virtudes. ¿Por qué? Porque nos van dando la pauta directa a cada vez ser mejores profesionistas, ser mejores personas y con ello ser mejor líder. Ahora, un líder se nace o se hace, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con ello? Nos indican que cualquiera de ambos, cualquiera de las dos características o de los dos elementos, porque aquí siempre ha existido una, una controversia directamente que si se hace o nace directamente, es que tiene que desarrollar habilidades para que así pueda hacerse un líder eficaz. ¿Esto qué quiere decir? Que también, pues, tenemos que trabajar día con día para poder lograrlo, sí, sin que ni siquiera afecte la habilidad en la toma de decisiones. Esto es muy importante, ¿no? O sea, nosotros, repito, de repente porque vamos a afectar a nuestros seres queridos o familiares, ¿no? Pues nosotros como buenos líderes tenemos que ser bastantes,
acertados en esas tomas de decisiones. Y nos indica que de repente cada uno de nosotros va considerando las características necesarias que se hacen o que se realizan para poder manejarnos, para poder habituarnos directamente en algún rol. De manera personal, yo les puedo decir que los excelentes líderes nos hacemos, ya que el nacer, cada vez somos más escasos como líderes en nacer, pues nos tenemos que ir haciendo, nos tenemos que ir formando día con día en ello para que así, de acuerdo a las características, de acuerdo a la situación, de acuerdo a los momentos, de acuerdo a los eventos, vamos aprendiendo junto con el grupo de trabajo que pudiésemos estar llevándolo bajo control. Con ello, pues hay que recordar que si nacen o se hacen, los que nacen, vamos a llamarlo de esta manera, se dice que porque tienen capacidades innatas, mientras que los que se hacen, pues tenemos desarrollo profesional, tenemos experiencia y cada vez intentamos y buscamos ser mejores en lo que hacemos. Entonces, a eso es lo que yo me refería de manera personal. Cada vez nosotros nos tenemos que ir haciendo mejores líderes. ¿Y esto cómo va a ser? Pues ya con nuestros conocimientos y también con nuestros valores que estamos manejando día con día, podemos irlos magnificando, ¿sí? Ya que es muy difícil que pueda nacer un líder, aunque no, repito, no lo vamos a sacar del contexto, pero cada vez nos tenemos que ir haciendo nosotros como ya no actuar como gerentes, como jefes directamente, sino como líderes en los que podemos mantener el bienestar también hacia las otras personas. Esto que nos da a entender, pues debemos de asumir responsabilidades para poder tomar decisiones y así solucionar diferentes problemas, diferentes situaciones que están. Y para cerrar, para concluir, bueno, vamos a ver unas características de los antilíderes, porque también, así como hay ¿cómo podemos decir? Hay héroes, hay antihéroes, pues bueno, para un líder también hay un antilíder por ahí que puede estar funcionando. Es todo lo contrario que se pudiese manejar. Es más, hasta en nuestra misma personalidad puede estar influenciado, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían estas características propias de un antilíder? Bueno, pues el ser soberbio, el considerar de que lo sabemos todo y que no podemos aprender ningún momento algo distinto, algo diferente, el ser incumplidor, incumplir, o sea, presumimos que sabemos, pero no asumimos las cosas ni las responsabilidades de lo que debemos de hacer. El ser temeroso, porque también estamos con miedos de que nos vayan a estar, pues achacando ciertas características o ciertas cosas que no podemos hacer, ser apagado porque intentamos o buscamos no intervenir o no participar, porque si empiezo a participar o empiezo a dar opiniones, me van a decir que pues yo lleve el mando de esa decisión o de esa característica y para ello, no, pues prefiero mantenerme en las sombras, ¿no? Rehuye al riesgo, pues es mantenerme en las sombras directamente, no querer asumir controles, no querer salir del fango, no querer empezar a demostrar que sí se puede, que sí estoy atento a todo lo que se dice, es deshonesto, de repente, pues con las características, asume cosas que no hizo y de repente pues dice que él lo hizo y es contraria con los demás, discute con los demás en ese aspecto, falto de visión, intenta siempre nada más vivir sobre el momento. Él es una de las personas que quisiese que va a presentar o sea, para poder presentar algún nuevo proyecto, pues quiere que le paguen,
Sí, porque pues cómo va a ser que va a pensar en este instante y no le van a pagar por ello. Entonces, esa es la falta de visión, es ser egoísta porque realmente no quiere compartir lo que se sabe, lo que se tiene, la- todo lo que podemos adecuar o lo que podemos mejorar, en dado caso por el bien de todos. Evita ser el iluminado como tal y busca siempre ser autoritario, o sea, al tener todas estas características de repente, pues es autoritario, quiere ser mandón, quiere tener siempre la razón, pero sin dar ninguna retribución o ninguna forma de por qué son las cosas así, sin dar explicación alguna y sin proponer adecuaciones, sino nada más el porque lo dice la persona. Bien, entonces hasta aquí vamos a quedar con el tema de los líderes.